Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Para la periodista Isabel Espinosa, siempre es un placer poder contar con su deferencia, la forma bonita en la que ustedes nos escriben, nos hacen llegar sus mensajes. Realmente lo tomamos con mucho orgullo y satisfacción porque sé que detrás de cada uno de los temas que estamos abordando existe un interés real de personas de formar una opinión con criterio, de tener realmente conciencia de qué es lo que hay detrás de cada uno de los temas que atendemos en este que es su espacio, donde hablamos sin rodeos. Hoy vamos a agradecer la presencia de Elizabeth Muñoz Marín. Elizabeth es la coordinadora del Observatorio de los Estados Unidos, eh, dos, sí, docente, mejor empiezo. No hay Gracias a problema. Dios tenemos, porque me quedé patinando y no sé si te dije del observatorio. Me Sí, quedó la tranquila. duda si lo había dicho o no. Sí, sí lo dijiste, sí lo Bueno, dijiste. sí lo había dicho y Sí, me quedé no pasa nada. patinando, ¿vio? No, pero eso pasa mucho. Lo Bueno, bueno gracias a es Dios que que, estamos grabando. Y yo me río exactamente, con el muchacho que me ayuda acá porque le digo que en vivo estas cosas no pasan. no, En vivo estas cosas no pasan. Bueno, iniciemos, qué pena. tranquila, no hay problema. Bienvenidos, muchísimas gracias por compartir este espacio una vez más. Isabel Espinosa les da la más cordial bienvenida y les agradece, como siempre, esa deferencia que han tenido, pues, con mi trabajo y con seguir durante tantos años sin rodeos. Así es que agradecida. Vamos a procurar en este momento tener un tema que creo que es de interés para todos. Y quizás hay quien piense, pero ¿por qué atender un tema de la política o de las elecciones de Estados Unidos? Bueno, quisiera empezar diciendo que por lo general, eh, popularmente hay quienes dicen que si Estados Unidos estornuda, Costa Rica le da gripe. No sé si en este momento las cosas siguen igual o no, pero sí es valiosísimo, muy importante poder tratar de ver hacia dónde va el mundo, porque Costa Rica no es una isla. Todos estamos en él y tenemos que saber qué está sucediendo. Y bueno, una vez más, en el mes de noviembre, Estados Unidos estaría eligiendo su presidente a la República y pues tenemos que entender que en este momento, y como históricamente se da, demócratas y republicanos se disputan esta elección y para atender este tema, saber un poco de cómo están las elecciones, cómo se está presentando, qué podemos esperar los costarricenses, cómo se van midiendo el voto en Estados Unidos, vamos a agradecer en este momento la presencia de Elizabeth Muñoz Marín. Ella es coordinadora del Observatorio de los Estados Unidos. También es docente de la Universidad de Costa Rica y consultora profesional en ciencias políticas y gestión estratégica. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y será un gusto compartir este espacio. Elizabeth, hace una semana el Partido Demócrata eligió una fórmula presidencial encabezada por la actual vicepresidenta Kamala Harris. Previamente el Partido Republicano hizo lo propio, designando al expresidente Donald Trump como su abanderado. Para iniciar ya en concreto el tema, en términos generales, ¿cómo evalúa ambas nóminas y cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Sí, creo que, vamos a ver, las nóminas que nos presentan los dos partidos tienen unas particularidades muy interesantes, al menos desde dos niveles, diría yo, desde el nivel narrativo, pero también desde el nivel de conexión con el votante, con las personas votantes. Entonces, en primer lugar, en términos del Partido Republicano, la nómina que nos presentan es un presidente. Un candidato a presidente de 78 años que ya ha sido presidente de Estados Unidos y que sabemos en gran medida cómo es su forma de gestión, su forma de acercamiento a los temas y cómo va a trabajar muy probablemente temas muy sensibles en este momento, por ejemplo, migración, economía, seguridad nacional y la política interna, ¿verdad? Con su lema fuerte de hacer América fuerte o grande otra vez.
Mientras que, por el otro lado, ahora se acompaña con un vicepresidente que tiene una carrera política en ascenso, porque es una persona, J.D. Vance, que está actualmente como senador en Estados Unidos por su estado de Ohio y que tiene apenas 40 años. Entonces nos muestra además históricamente una de las mayores brechas de edad, por llamarlo de alguna forma, en una fórmula presidencial, ¿verdad? Entonces tenemos ahí vamos a ver, una identificación muy particular de cómo quieren hacer justamente ese balance en las diferentes demografías y en las diferentes identificaciones de las personas votantes con las personas que van a ser candidatos, en este caso, del Partido Republicano. Por otro lado, las figuras que nos presenta el Partido Demócrata ciertamente apelan también a una narrativa y a una lógica particular de qué es lo que quieren establecerse, de qué mensaje quieren establecer hacia los votantes, ¿verdad? Entonces tenemos una figura en Kamala Harris de una vicepresidenta actualmente con mucha alegría, ¿verdad? Incluso se ha hablado como de una política de alegría, de esperanza, incluso muy energética, en donde la vicepresidenta ha procurado introducir este elemento dentro de una campaña demócrata que en los primeros 7 meses del año estuvo cargada de preocupaciones y tensiones alrededor, digamos, de la figura que en ese momento era su candidato a presidente, que era Ujú. Joe Biden. Y ahora se acompaña la vicepresidenta Harris de una figura del gobernador Tim Walz, de un hombre, digamos, como del centro de Estados Unidos, una figura muy vinculada a esa apelación a padre de familia, al vecino, ¿verdad? Que entrena el equipo de fútbol y que es el profesor de la escuela. Y que entonces genera ese tipo de vinculación con públicos incluso más de base trabajadora, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí estamos viendo cómo ambos partidos tratan de hacer esa vinculación y esa apelación a las diferentes demografías que buscan alcanzar o seducir para las próximas elecciones. Definitivamente. ¿Por qué el presidente Biden finalmente cedió la candidatura presidencial de su partido? ¿Es evidencia de fricciones al interior de los demócratas o es más bien una expresión de su compromiso con los fines y objetivos de su agrupación? ¿Perjudicó o no a Trump la salida de Biden del escenario electoral? Creo que, bueno, es una muy buena pregunta y creo que nos podría dar varios programas para hablarlo, porque creo que esto tiene muchas capas. Em, en una primera capa y tal vez un poco más especulativa, porque no estuvimos ahí para saber cuáles fueron los motivos centrales, digamos, de Así esa es. decisión, podríamos pensar que efectivamente las presiones que existieron durante muchos meses, no solo de personas externas al Partido Demócrata, disculpe, y, y también internas al partido, finalmente hicieron eco en el presidente Biden y su equipo más cercano, de entender que no necesariamente estaba en su mejor momento físico para poder asumir no solo una candidatura, sino también un segundo periodo en la presidencia, sin demeritar ninguna de las condiciones actuales que tiene el presidente para poder ejercer su mandato y sus responsabilidades, digamos, constitucionales. Ahora, en lo que nosotros vemos a partir de lo que nos comunican, ¿qué podemos decir? Existió sí una presión muy fuerte por parte de personas de relevancia dentro del Partido Demócrata, incluso haciéndole solicitudes específicas y públicas después de ese comentado debate del 27 de junio, en donde no necesariamente el presidente Biden logró mostrar sus habilidades de oratoria, de debate y de narrativa, y más bien profundizó esas preocupaciones sobre la posibilidad de mantenerse como un candidato fuerte. Entonces, esas solicitudes públicas unidas al interés de encontrar la mejor fórmula o la mejor figura que pudiera hacer frente a una campaña de un Donald Trump totalmente energizado y
por mucho, con márgenes muy favorables en encuestas, creo que probablemente pesaron mucho para que el presidente Biden tomara la decisión de hacer de tomar la decisión de hacer un paso al lado y en este caso darle el apoyo a Kamala Harris, que recién empieza con su campaña electoral. ¿Cuáles temas considera usted que van a ser una prioridad más en la decisión de voto del electorado estadounidense en noviembre? ¿Serán los temas considerados domésticos o los conflictos internacionales como el de Hamas e Israel o el de Rusia y Ucrania? Dependiendo del énfasis que tome la narrativa de campaña, ¿cuál podría sacar mayor provecho? ¿Demócratas o republicanos? ¿Hay un perfil temático más afín por agrupación o los distintos temas les impacta de manera proporcional? Bueno, creo que acá uno de los temas centrales son las condiciones de vida. O sea, cómo puede la persona que vive en Estados Unidos solventar sus necesidades básicas de forma diaria. Y de forma más o menos presente en la campaña, ambos candidatos han trabajado el tema económico, dándole, como le digo, mayor o menor luz. ¿Por qué? Porque la identificación, digamos, de acciones particulares que aún en cierta medida estamos a la espera de saber cuáles son esas propuestas específicas, captan mucho la atención de las personas votantes, porque es importante conocer qué va a pasar con la dinámica económica, qué va a pasar con la posibilidad de generar empleo, cómo voy a poder yo, por ejemplo, tener mejores condiciones de vida bajo el desarrollo de unas políticas u otras, cómo vamos a poder, digamos, establecer o tener un mejor acceso a salud, educación, ¿verdad? Diferentes servicios. Ciertamente estas prioridades cambian según las afiliaciones partidarias, incluso ideológicas, que puedan tener los votantes. Ciertamente, Estados Unidos nos implica una elección que no es fácil responder esta pregunta en términos generales. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ver casi que estado por estado cuáles son esas preocupaciones, ¿verdad? Entonces acá es donde nosotros empezamos a ver que, bueno, normalmente encontramos que, por ejemplo, en el estado de Texas hay una mayor inclinación a apoyar a candidatos republicanos, particularmente por sus posicionamientos económicos, por sus posicionamientos con respecto a la migración y seguridad, y entonces podemos decir, bueno, muy probablemente ahí llevan la delantera, pero si volteamos la mirada hacia otros estados, por ejemplo, como Nueva York, encontramos que ahí pocas veces se ha logrado establecer una victoria, por ejemplo, por parte del Partido Republicano, y más bien hay una base demócrata fuerte que está más inclinado a las propuestas demócratas y a elegir a presidentes de estas denominaciones partidarias. Entonces, aquí tenemos una nación que tiene unos campos específicos de batalla o swing states, como normalmente se les llama, en donde vamos a poder ver justamente dónde es que pesa más qué tema. ¿Y cuáles son estos swing states o qué son? Son esos estados en donde no tenemos claro cuáles son esas decisiones históricas de su población para apoyar a un candidato u otro. En este momento, ¿cuáles son esos swing states? Podemos pensar en Wisconsin, en Pensilvania, en Arizona, en Nevada, me faltan dos, en Carolina del Norte y en Georgia. ¿Verdad? Estos 7 por lo menos estados están en disputa y probablemente por eso vamos a ver una campaña muy cercana y muy fuerte en estos estados porque son capaces en cierta medida de ir inclinando la balanza hacia un partido u otro y finalmente dar o llegar a ese número de 270 votos electorales que se necesitan para poder ganar la presidencia de Estados Unidos. En cuanto a las fórmulas, por ejemplo, ¿qué les aporta o cuánto les resta a los candidatos presidenciales las figuras de sus compañeros de fórmula? J.D. Vance en el republicano y Tim Walz en el demócrata.
Bueno, creo que vamos a ver, en términos de sus públicos, de las personas que normalmente siguen a cada uno de estos partidos, podemos encontrar que hay una identificación con ambos vicepresidentes. Incluso yo me atrevería a decir que son buenas decisiones en cuanto a los compañeros de fórmula que ambos candidatos eligieron. ¿Por qué? Porque les aportan balance, les aportan características y potencian, digamos, su capacidad de identificación como con otras demografías. ¿En qué les podrían perjudicar? Bueno, creo que ahí es donde tenemos que estar muy al día con lo que pasa en la campaña. ¿Por qué? Porque el perfil es muy estudiado. Las características son muy estudiadas. ¿Qué es lo que no podemos controlar? Los discursos y lo que pase de ahora en adelante, de ahora al 5 de noviembre. Y con esto no pretendo dar una respuesta como en el aire, no, sino que ahora se trata de cómo cada uno de estos dos candidatos a vicepresidente conectan con la gente, cómo se vinculan, cómo posicionan los temas, cómo logran articular sus mensajes, cómo logran emocionar y atraer a esos votantes, a esas personas incluso indecisas o que tal vez no necesariamente siempre votan por un partido u otro y que sean tal vez ese eje que les permita atraer esos nuevas personas votantes. Entonces, sobre la base inicial, creo que son dos elecciones, uno, sorprendentes, porque en la lista, digamos, potencial de personas que podrían ser candidatas a vicepresidencia, tal vez existían otras figuras a lo interno de ambos partidos que se pensaba podían ser ellos o ellas quienes fueran elegidas. No obstante, esta selección que hacen de J.D. Vance y de Tim Walz, lo que refleja es, queremos hacer balance, queremos ampliar nuestra capacidad de acercarnos y vincular a más personas votantes y llegar a esos estados en donde tal vez no necesariamente la figura presidencial tiene toda esa capacidad de acercamiento y la vamos a potenciar a partir de estas figuras de vicepresidentes. Elizabeth, recientemente se han observado adhesiones de líderes reconocidos republicanos a la candidatura de Harris, eh, a la vez que el ex candidato independiente Robert Kennedy Jr., sobrino de un referente del Partido Demócrata, como lo fue el presidente John F. Kennedy, dio su respaldo a Trump. ¿Cómo se leen estos movimientos, esa rotación tipo sillas giratorias observadas en otros sistemas de partidos políticos comienzan a darse de manera usual también en el sistema político electoral estadounidense? Es muy particular y creo que es muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que digamos, esta estructura bipartidista que ha acompañado el desarrollo electoral de Estados Unidos durante años, por lo menos, y además que ha sido, vamos a ver, como una identificación muy fuerte por parte de las personas votantes, ¿no? Normalmente, si yo me identifico como demócrata, muy probablemente el resto de mi familia así lo haga con una base muy fuerte, o si yo me identifico republicana, también probablemente mis personas más cercanas así lo hagan. ¿Qué es lo que nos da muestra de esto? Uno, que tal vez ya está también en este sistema bipartidista tan fuerte, ya está tal vez entrando un poco más en juego qué es lo que me proponen, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cuáles son esas formas en las que se comunican, qué es lo que yo quiero ver en la presidencia, cómo quiero ver yo la relación del Estado federal con mi Estado, digamos, en el nivel, digamos, gubernamental en el que yo me encuentro. ¿Cómo es esa relación, verdad? Entonces, ya ahí se empiezan a tejer otros intereses, otras preocupaciones y por lo menos hasta antes de que fuera la elección de Kamala Harris, ya teníamos dos personas en la papeleta nominados que habían sido presidentes de Estados Unidos. Entonces son personas que ya se conoce cómo trabajaron desde la Casa Blanca, cuáles fueron sus formas de accionar, cuáles fueron sus formas de gestionar, incluso procesos internos o externos de gran calado y que
eso va impactando en las decisiones digamos, de los votantes. Entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto en figuras de ambos partidos que deciden irse por uno u otro o incluso cambiar su identificación partidaria. ¿Cuál es un ejemplo muy claro que tenemos acá? El candidato a vicepresidente, J.D. Vance, en la elección del 2016, dijo, nunca voy a apoyar a Donald Trump. Él no estaba de acuerdo para nada con los posicionamientos, con la forma y con la narrativa de Trump. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice ahora? Cuando Trump fue presidente y yo estando como senador, entendí su estilo de gestión y ahora lo apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay toda una identificación hacia las formas de gestión, hacia lo que proponen y hacia la manera en la que se desempeñan en la Casa Blanca, que está siendo un factor determinante para muchas personas en su decantación por un partido u otro, por un nominado u otro. ¿Cuál de las dos fórmulas considera o hasta hoy se ve más fuerte? Bueno, hasta hoy y más allá de considerarlo, las encuestas lo que nos dicen es que hay un poquito, Un y digo poquito. un poquito porque, porque son muchas, ¿verdad? Pero encontramos que hay un balance un poco más positivo hacia la figura de Kamala Harris del Partido Demócrata. Esto ha sido, vamos a ver, ha ido creciendo desde el 21 de julio, que se dio la renuncia del presidente Biden a su candidatura, entra la figura de Kamala Harris y rápidamente, si entramos a cualquier encuesta que revisemos, no sé, para ver la favorabilidad de la figura de Kamala Harris, vemos cómo ha ido creciendo un poco la forma en la que los votantes estadounidenses ven con ojos más favorables que antes a la vicepresidenta Harris. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Están en un gran momento los demócratas, están en Es, un gran momento de identificación, de emoción y de que están conectando con otros públicos que no estaban tan entusiasmados con la figura de Biden, que tal vez no querían votar por Donald Trump y no sabían qué hacer. Y esos eran esos votos cautivos. Voy a hacer un paréntesis aquí para preguntarle algo porque sinceramente no podría dejar de preguntárselo. La credibilidad de las encuestadoras en Estados Unidos, sufren de mejor salud que las de Costa Rica. Es complejo porque en las últimas elecciones, las encuestas nos han dicho que el apoyo va por un lado y los resultados nos han dicho que las cosas van por el otro. Así Eh, es. yo creo que aquí hay una discusión de fondo, no sobre, vamos a ver, podemos mejorar, creo yo, en general, qué sé yo, las formas en las que nos acercamos a la recolección de información. Pero ciertamente la información que procesan las encuestadoras es la información que da la gente. Entonces hay una pregunta, bueno, ¿a qué gente le están preguntando? Son muchas cosas que nos pueden hacer dudar o no sobre la credibilidad de las casas encuestadoras, pero lo cierto es que la disciplina va avanzando, ¿verdad? Sí, Porque también las personas van cambiando en sus apoyos, en sus posicionamientos, incluso en las predicciones que se puedan hacer a partir, ujú. digamos, de información. Es Usualmente que, vemos. por ejemplo, usted me menciona de que aunque sea un poquito, según las encuestas, va un poquito más arriba Kamala Harris. Sin embargo, y sin ánimos de generar polémica, pero digamos aquí en Costa Rica, últimamente, en los últimos años o campañas electorales, las casas encuestadoras no han sido como muy efectivas, diríamos, ¿verdad? Este, e inclusive ya se cuestiona un montón de cosas, pero bueno, ese es otro tema. Lo importante era tratar de entender si, por ejemplo, las casas encuestadoras en Estados Unidos, quizás están un poquito mejor que acá para poder entender un dato como ese que realmente a todas luces es relevante para quienes seguimos la política. Sí, Y total. Elizabeth, puede marcar un punto, no, mejor, previo a eso, ¿cuánto representa el voto
de los hispanos en las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos, por supuesto? Ujú. Ok, bueno, esa es una gran pregunta y honestamente no le tengo el dato para saber cuánto es el voto hispano, pero ciertamente existe vamos a ver, existe una gran visión, digamos, sobre esta Ujú, diversidad en la conformación del electorado de Estados Unidos. Entonces, justamente la identificación de estas diferencias en los perfiles de las personas que han sido nominadas ujú. en ambas agrupaciones partidarias buscan justamente acercarse a todas esas denominaciones. Entonces, pues sí, tenemos el voto hispano, pero también tenemos el voto de otras demografías que implican también movimientos importantes, porque entonces acá los temas centrales también se basan mucho en, por ejemplo, migración, que tiene que ver cómo va a afectar el tema de migración, deportaciones, entradas o no entradas, muro, no muro, cerramos frontera, cambiamos reglas de asilo. Eso ciertamente va a tener un impacto dentro del proceso electoral y creo que por eso también ha sido un tema central en la campaña de ambos partidos. Uno y otro diciendo, vamos por esta ruta y vamos a trabajar esta ruta migratoria con mayor fuerza. En el caso, digamos, del republicano, pensando en mayores temas vinculados a las deportaciones, cambios de mecanismos de acceso a fronteras, incluso también haciendo frente muy fuerte a la forma en la que la vicepresidenta Harris afrontó la situación migratoria cuando le fue asignada a ella al inicio de su mandato, digamos, como vicepresidenta, ¿verdad? Y además, por el otro lado, están los demócratas diciéndonos si nosotros ganamos la presidencia, vamos a avanzar con el acuerdo bipartidista que ya teníamos establecidos y que por situaciones electorales no pudimos avanzar con su aprobación. ¿Puede marcar un punto de inflexión para el posicionamiento de las comunidades hispanas como actores políticos relevantes en los Estados Unidos? ¿Podría visualizarse en el corto plazo la opción de un inquilino de la Casa Blanca de ascendencia hispana? Esa es una pregunta muy interesante. Creo que poco a poco vemos cómo, vamos a ver, la construcción incluso identitaria de Estados Unidos ha ido cambiando, ¿verdad? Se ha ido modificando ese perfil Definitivamente. en los puestos incluso de representación popular, en donde probablemente muchos años atrás encontrábamos un perfil muy establecido de persona, hombre blanco, ¿verdad? O caucásico, con educación universitaria o que usualmente, no sé, abogados, doctores, ¿verdad? Este tipo de perfiles. Pero a hoy, si por ejemplo miramos el Congreso o miramos el Senado, encontramos una gran diversidad de personas de diferentes demografías que componen el país y que necesariamente dan esta cara de verdad que incluso lo mencionaba la vicepresidenta Harris en la convención, una nación de migrantes, una nación diversa. ¿Verdad? Entonces encontramos, sí, ya personas, Es, vamos a ver, nativas americanas, ujú. latinas, de todas, digamos, de todas estas conformaciones ya las vamos encontrando en el Senado. Entonces yo creo que no es imposible que digamos, en los próximos años empecemos a ver en puestos, digamos, de mayor influencia dentro de los partidos para llegar a la presidencia a personas hispanas. Definitivamente. Y Elizabeth, ya para terminar, para América Latina y especialmente para Costa Rica, ¿significa un cambio o da lo mismo quien resulte triunfador en noviembre? Ciertamente no da lo mismo. Bien lo decía usted, el impacto que puede tener Estados Unidos sobre Centroamérica o sobre nuestra región
es muy importante. ¿Por qué? Porque en términos comerciales es un socio del cual tenemos una relación muy cercana. Tenemos una influencia incluso o apoyos específicos en términos de seguridad, cooperación y demás, ¿verdad? Entonces, quien ocupe la Casa Blanca ciertamente va a tener un impacto en la región y en Costa Rica, sin lugar a duda. No voy a decir que es uno mejor que otro, porque no, simplemente es importante que tomemos en consideración o que empecemos a ver cuáles son esos mensajes, ¿verdad? Cuáles van a ser tal vez las políticas o los acercamientos que se hagan en Ujú. términos de tratados de libre comercio, imposición de aranceles, temas migratorios, acercamientos, digamos, en cooperación y seguridad, qué sé yo, tráfico de drogas, tráfico o trata de personas. ¿Cómo van a posicionar cada uno de los partidos estos temas? Es la forma en la que nosotros podemos ir encontrando cuáles van a ser esos impactos. Hasta hoy tenemos algunas pistas, no las tenemos todas. ¿Por qué? Porque hasta este momento tenemos una campaña muy nueva también. A partir de julio tenemos una campaña básicamente empezando y estamos en gran medida esperando esas grandes propuestas, esos grandes elementos que nos den luces para comprender realmente hacia dónde se termina, hacia dónde finalmente empezaríamos a ver cuáles son esos impactos en Costa Rica y la región, dependiendo del gobierno y las políticas que se establezcan con un presidente o con una presidenta. ¿Cuál es la expectativa en este momento ante el panorama de las elecciones, al menos de Costa Rica? ¿Cuál es esa expectativa que se tiene? ¿Hacia dónde se cree que se puede dirigir la balanza y por qué? Que es lo más importante, ¿por qué? Ujú. Usted hablaba de que tenemos grandes, o sea, que es nuestro gran socio comercial, que tenemos grandes aportes y apoyos en temas de seguridad, todo eso es entendible, pero ¿por qué, hacia dónde tenemos esa expectativa nosotros como país? Muy probable, vamos a ver, como país, creería yo, y ya más en términos como de análisis un poco más Sí. amplios, creería yo que como país lo que buscamos es mantener una buena relación con un socio que nos ha acompañado, digamos, en términos diplomáticos, en términos de seguridad y en términos económicos durante muchos años. Y que no es un socio lejano, es un socio que lo tenemos acá a la par, es Ujú. nuestro vecino. Y en gran medida nos impacta nuestra realidad. Entonces, es importante, vamos a ver, en relaciones internacionales o en diplomacia, es importante tener muy buenas relaciones con el vecino más que cualquier otra estrategia que usted pueda desarrollar, porque es lo más cercano que tiene usted a sus fronteras y a su capacidad de entrar y comerciar y ponerse en contacto, digamos, con el mundo. Entonces, todo este balance general, que si la relación China-Estados Unidos, que si las guerras con Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, todo eso nos impacta. Todo, ¿por qué? Porque hay todo un proceso muy dinámico vinculado a la energía, al petróleo, al gas, todos a los materiales, semiconductores, de los cuales nosotros no estamos exentos como país y sobre los cuales nosotros vemos impactos diarios. Entonces, si hay una situación con el petróleo, muy probablemente nosotros vamos a ver un alza. También en nuestros precios, por ejemplo, del petróleo y sus derivados y todo lo que eso conlleva en nuestra cadena de procesos y de trabajo en Costa Rica. Entonces, es una lección a la cual definitivamente tenemos que tenerle el ojo puesto, ir poniendo mucha atención a cuáles son esas propuestas y cuáles son esas tendencias a las que tenemos que ir adelantándonos también como país y entender cuál va a ser la posición y el relacionamiento que nosotros como país vamos a tener con Estados Unidos siendo un presidente u otro. Y ahí la importancia de atender un tema como este en un espacio donde hablamos de una manera sencilla, sin embargo, buscando
de que todos podamos comprender exactamente o que mostremos interés también sobre temas que de una u otra forma son muy importantes que los tengamos de cerca, porque de eso depende en mucho de cómo seguimos nosotros, cómo seguimos. Y por eso para iniciar esta conversación dije, no somos una isla, no importa lo que, o sea, todo lo que pasa en el mundo nos afecta, pero el tener presente y conocer y tener claro cómo se está moviendo la campaña electoral en Estados Unidos nos puede advertir de muchas otras cosas también. Elizabeth, muchísimas gracias. Muchas gracias y ojalá que cada uno de estos temas pueda enriquecer la opinión y la formación de cada costarricense. Muchísimas gracias a usted, Isabel, por este espacio y si me permite la invitación a seguir las redes del Observatorio de los Estados Unidos del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también en la página del CIEP pueden encontrar nuestros boletines y diferentes productos mensuales que sacamos de trabajo de análisis mensual y bimensual sobre los hechos más relevantes, sobre la relación de Estados Unidos-Centroamérica y también temas particulares a los cuales entramos a hacerle análisis y también una sección particular en este tiempo sobre proceso electoral. Entonces, invitados a seguir nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Mil gracias a ustedes que nos siguen y nos ven. Invitarles para que estén pendientes de los próximos temas aquí, con la periodista Isabel Espinosa, donde hablamos sin rodeos. Que pasen muy bien.